Saludos a todos los que por la gracia de Dios están compartiendo este video, este mensaje, en este tiempo que el Señor nos regala para reflexionar en todo el mundo acerca de la vida venidera. Es un tiempo en donde las preguntas del hombre, esas preguntas fundamentales que el hombre se hace, encuentran una especial connotación y un especial interés frente a lo que para todos se nos hace claro que es la fragilidad de la vida. Para el hombre hecho por Dios para vivir eternamente, Dios nos dio de su espíritu eterno, y es lo que hace que el hombre piense en su eternidad, que el hombre en lo más profundo de su ser piense en que de alguna manera escapará a la muerte, porque no hace una buena relación entre eternidad y espíritu, sino eternidad y cuerpo. Y llegamos a pensar que en realidad nosotros podemos vivir eternamente en el cuerpo. Ya los hombres de ciencia trabajan en eso. Hay quienes están invirtiendo sumas enormes en investigaciones para ver cómo se le alarga la vida al hombre. Dios nos hizo eternos. Tenemos en nuestra integralidad, en nuestro ser, tenemos algo que es eterno. Nuestra alma, nuestro espíritu. Con ella y con él, nuestro espíritu, habremos de vivir por la eternidad. Mientras estamos en el cuerpo tenemos aflicciones. Jesús nos habló de eso. Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero dijo además, no temáis, yo he vencido al mundo. Le pidió al Padre que no nos sacara del mundo, sino que nos guardara en él. Es decir, que a nosotros no se nos exime de la realidad que vive en el mundo. El profeta Jeremías nos dice que nosotros más bien debemos ser parte de la conformación del ambiente del mundo en que vivimos, siendo parte de la intercesión a Dios por las circunstancias en que vivimos. El profeta lo dice de esta manera: orad por la paz de la ciudad en la que vivís. El profeta está refiriéndose en ese tiempo a la presencia del pueblo de Dios en el exilio en Babilonia, y les recomendaba: hagan el ambiente favorable mediante la oración, de tal forma que ustedes consigan la paz de ese lugar donde van a vivir, porque en la paz que ellos tengan, o en la guerra que ellos tengan, o en las aflicciones que ellos tengan, en esas circunstancias es que ustedes van a vivir. Es decir, ustedes no estarán exentos de la realidad del sitio donde habréis de vivir. Esas palabras también las podemos aplicar para nosotros. No estamos exentos de las aflicciones y las dificultades por las que atraviesa el mundo, el país, el lugar donde nosotros vivimos. Eso lo podemos llevar también al mínimo de la familia o en lo personal. Es decir, que de alguna forma el Señor
nos invita a nosotros a cambiar el ambiente de donde nosotros vivimos por medio de la intercesión, por medio de hacer tiempo en Dios, en el altar de Dios, pidiéndole al que cambia las cosas, al que tiene el poder para transformar los tiempos, pidiéndole a Él que lo haga. ¿Quiénes lo podemos hacer? Lo podemos hacer los hombres y las mujeres que tenemos acceso al trono de Dios. Escuchamos muchas veces y parecería razonable que se le pida a los gobernantes, que se le pida a la gente que está en eminencia, que se inclinen delante de Dios, y quizás no llegamos a pedirle que se inclinen, sino que simplemente hagan una declaración, que llamen a la oración, o que ellos de alguna manera hagan una oración. Y hay que decir que el Señor nos ha convocado a nosotros, a su pueblo, al pueblo que tiene un oído en el cielo atento a las oraciones de sus santos. Nos olvidamos a veces de que el Señor tiene una postura, una actitud frente a la impiedad y al pecado. Hacemos memoria del pasaje de Isaías, capítulo 1, donde el Señor pone una palabra bien clara con relación a la oración y a la condición del corazón del orante. Se parecería también, y podemos citar, la ofrenda que presentó Caín y la que presentó Abel. Dice la palabra que cuando Caín presentó su ofrenda, Dios miró primero a Caín antes de mirar a su ofrenda. Es decir, no podemos sorprender a Dios con nuestras ofrendas. No podemos impactarlo. No podemos nosotros sorprender, y usando una palabra muy nuestra, allantar a Dios con nuestras ofrendas. Él mira nuestro corazón, porque de todas maneras, la ofrenda que nosotros podemos presentar al Señor, ¿qué es? En el texto de Isaías, él dice: estoy harto de los holocaustos, toda esa sangre, todos esos sacrificios, la luna nueva, todas esas fiestas que ustedes hacen. Y podríamos decir, todas esas oraciones cortas o largas, tiempos de rodillas, aflicciones, el ponerse en cilicio, el dormir en el suelo, el vestirse de ropa pesada, ropa digamos agresiva para el cuerpo, que nos incomode. ¿Qué podemos hacer? El apóstol Pablo dice: mira, nosotros pudiéramos inclusive dar nuestro cuerpo para ser quemado. ¿Cómo podemos impactar a Dios? El texto de Isaías nos dice: organicen su corazón, traten con su corazón, arrepentíos de vuestros pecados, deja de hacer el mal, obedece a mi palabra, y ven luego y estemos a cuentas. Es decir, primero hay una necesidad de satisfacer la demanda de justicia, la demanda de obediencia, de rendición, de humillación que Dios pide de nosotros, y luego venir a presentarnos delante de Él para pedirle algo. La palabra de Dios dice que Dios está enojado con el impío todo el tiempo. Y no podemos mandar un embajador delante de Dios, un impío, a pedir favores. Por eso es que Dios se
propició a Jesucristo, su propio Cordero, porque no había un Cordero suficientemente limpio para satisfacer sus demandas de justicia, para ofrecerse en sacrificio. Sería lavar lodo con lodo. Dios tiene una demanda especial, pero se la pide al pueblo que se humilla delante de Él. Por eso, cuando citamos Segunda de Crónicas 7:14, nos damos cuenta que Dios está hablando con su pueblo. Es el pueblo sobre el cual es invocado mi nombre. Es ese pueblo que tiene que apartarse de su mala conducta. Es ese pueblo que tiene acceso al trono de Dios. Es ese pueblo al que Dios oye. Y es ese pueblo que tiene que rogar a Dios. Dios escuchará el clamor de sus hijos. Recordamos que en el libro del Éxodo, la palabra nos trae el clamor de un pueblo que estuvo 430 años en Egipto y que se apartó de Dios. Aprendió las prácticas egipcias. Aprendió el idioma, aprendió la vestidura, aprendió la alimentación, aprendió la adoración a los dioses falsos. Pero llegaron las aflicciones. Y el pueblo se acordó de su Dios. Y entonces dice la palabra que clamaron a Dios y Dios miró desde los cielos. Y dice que Dios los reconoció, dijo, ese es mi pueblo. Y a ese pueblo humillado Dios le escuchó y descendió para hablar con él. En ese lenguaje que la Biblia hace para poner a Dios en un contexto que nosotros podamos entender, es decir, Dios descender. Sabemos que Dios está en todo lugar, pero de repente Dios atiende al clamor de un pueblo humillado. Jesús dijo, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Es verdad que cualquiera puede conseguir el favor de Dios con una oración? La respuesta es no. 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 A Dios no le motivan nuestros sufrimientos. Sépalo. No. Puede morir el mundo entero. Ezequiel capítulo 22 dice, hay un juicio de Dios pronto a venir, pero ese juicio puede ser detenido por personas que se pongan en la brecha. Y dice el Señor, busqué gente que se pusiera en la brecha a favor de la gente. Dice que lo halló, dice no lo hallé. Pero si alguien se pusiera en la brecha, si alguien se dispusiese a clamar, Dios va a oír. Y la palabra de esta hora para nosotros es, dispongamos nuestro corazón, aflijamos de verdad nuestra alma, busquemos a Dios con sinceridad. Y Dios va a escuchar el clamor de su pueblo. No le pidamos al impío que ore. Oremos nosotros. Clamemos a Dios. Y Dios nos va a bendecir. Y de paso, Dios va a bendecir las naciones donde nosotros vivimos. Dios te bendiga. Dios te guarde.